Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video del curso de CSS de cero a experto. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del Responsive Design. El Responsive Design quiere decir que tu aplicación tiene la capacidad de adaptarse a diferentes dispositivos. Tiene un sistema responsivo en el cual se puede visualizar correctamente toda la aplicación en diferentes pantallas. Esto es un requisito para el día de hoy, manejar todo lo que es Responsive Design. ¿Por qué? Porque básicamente todos los dispositivos, todas las aplicaciones se visitan tanto desde computadores como de celulares. Antiguamente no era necesario, pues porque antiguamente los móviles no tenían la capacidad de disponer de un navegador, pero pues hoy en día la tecnología ha avanzado mucho. Entonces nosotros como desarrolladores tenemos que adaptarnos a los cambios. Los conceptos básicos de Responsive Design dicen que nosotros podemos manejar dos tipos de enfoques. Tenemos el enfoque responsive y el enfoque adaptive. ¿Qué es el responsive? El responsive quiere decir que cuando la pantalla crece, fluye el contenedor con la pantalla, ¿sí? El contenedor fluye con la pantalla. Y el adaptive quiere decir que tiene unos saltos. O sea, como pueden ver, digamos, esta pantalla tiene un tamaño y el contenedor se mantiene ese tamaño. Cuando, por ejemplo, el contenedor llegue a este tamaño, se agrande un poco, este contenedor da un salto para crecer un poco más y ajustarse lo mejor posible. Son dos tipos de enfoques los cuales son válidos y depende de lo que necesitemos se pueden utilizar. Lo más recomendable para el desarrollo es manejar unidades relativas. Las unidades relativas fluyen con el tamaño de la pantalla, ¿sí? Las unidades estáticas no. Si tenemos un contenedor de 800 píxeles, de 800 píxeles se queda. En cambio este siempre va a ser del 100% de la pantalla. También lo importante es limitar el crecimiento de los contenedores, porque por ejemplo, en mi caso yo tengo una pantalla ultra wide y hay páginas web que por su poco contenido, y si utilizamos por ejemplo un 100% de ancho, esto se va a ver súper ancho y súper vacío. Por ejemplo, si en una pantalla normal tenemos un texto que es así, en mi pantalla ese texto se vería en una sola línea y se vería súper vacío y se nos desajustaría nuestro sitio. Entonces lo recomendable siempre es usar una limitación de contenedores. Entonces le decimos al contenedor padre que crezca hasta acá. También lo importante es controlar el flujo de los elementos. ¿Por qué? Porque obviamente, digamos, si tenemos un contenido aquí y esta misma página se visita desde un dispositivo más pequeño, estas líneas de abajo ya serían 4 y esto empujaría este contenedor hacia abajo y se solaparía con esto, justamente como está pasando acá. Entonces siempre es importante mantener controlado el flujo de los elementos. También igualmente el control de los breakpoints. Los breakpoints son unas reglas que veremos más adelante, las cuales nos dice qué vamos a aplicar en qué tamaño. Entonces es importante siempre mantener el flujo de los breakpoints, utilizarlos, porque por ejemplo si no los usamos, los contenedores y los elementos siempre van a ser del mismo tamaño. Realmente para desarrollar existen dos enfoques. Existe el enfoque Mobile First y el enfoque Desktop First. El Mobile First lo que quiere decir es que empezamos desarrollando todos nuestros aplicativos desde pantallas pequeñas y vamos creciéndolas para adaptarlas luego a tamaño de computadoras. Es un método que yo prefiero utilizar, realmente es más recomendado porque suele ser más sencillo pasar de mobile a desktop que de desktop a mobile. Pero pues obviamente el Desktop First se utiliza también en sitios, digámoslo, donde se requiera o donde sea un aplicativo más enfocado a dispositivos de mesa. Entonces no hay que descartar la otra metodología, las dos son buenas, realmente depende de las necesidades. Pues esos son las bases de qué quiere decir el Responsive Design. En las futuras clases empezaremos a trabajarlo. Y pues nada, esa fue la clase de hoy y pues nos vemos en la siguiente.